Listo, me da muchísimo gusto saludarlos. Veo que tengo un buen grupo, un grupo nutrido de personas. Eh, los mando un saludo desde el sur de la Ciudad de México en este confinamiento que nos tiene a todos un tanto ocupados en estarnos capacitando en un montón de diferentes aristas, cada quien desde su trinchera buscando la mejor forma de estar con la cabeza siendo productiva y tratando de buscar alternativas de tanto de entretenimiento como de ocupación. En mi caso, afortunadamente yo me he dedicado siempre a lo que más me gusta, que es dibujar. Entonces he encontrado esa área de oportunidad dentro de lo que yo trabajo acá en el Colegio Diseña y en el estudio que encabezo que se llama Zona de Guerra, que es un estudio de ilustración y diseño, pues para poder canalizar toda esa hambre de estar haciendo cosas, de estar dibujando, en tratar de decantarlo en soluciones gráficas. Que sean útiles, sobre todo pues, para proyectos en particular de diseño, que sean útiles para proyectos de personajes de animación, animación corporativa, animación de entretenimiento, en fin, todo parte siempre de una muy buena idea y de una necesidad de comunicar algo. Entonces, voy a hacerles una breve presentación de qué soy, a qué me dedico, de qué es lo que normalmente yo he estado ocupado durante todo mi ejercicio profesional, un poquito de introducción, y posteriormente la siguiente media hora nos ocuparemos de los primeros esbozos que tienen que ver con el tema del diseño de personajes. Eh, Veo que algunos tienen sus cámaras encendidas, les mando un saludo desde acá, otros tantos están con la cámara apagada, está bien, está increíble, cada quien guarde la privacidad que necesita. Me encanta sentirme escuchado, me encanta sentir que estamos formando parte de una comunidad y bueno, pues espero que todo el tema les sea lo más apasionante, lo más entretenido y lo más divertido. Me está preguntando Saúl, a quien mando un saludo, ¿qué programas debemos utilizar en esta clase? ¿Es correcto? ¿Los estás preguntando para la clase de diseño de personaje? Exactamente, estoy preguntando por eso. Ok, Saúl, mucho gusto. Te voy a decir qué programa vamos a utilizar para desarrollar esta clase y ahorita tú me dices si lo tienes instalado o si vas a necesitar buscar o conseguir una licencia. Ahí te va. Bien. Bueno, creo que tengo que, antes que compartir mi pantalla, ya andaba yo aquí calabaceándola. Listo, bueno, esta es la sesión de diseño de personajes. En un momentito, Saúl, te voy a decir cuál es el software que vamos a estar ocupando para hacer el desarrollo de nuestras actividades, de los ejercicios que haremos por acá. Y bueno, pues les voy diciendo más o menos de qué va esta situación. Antes de empezar, es necesario enfrentar a una de las criaturas más temidas, una de las criaturas que normalmente tenemos a nuestra disposición, la que normalmente nos piden como punto de partida para hacer una propuesta de alguna idea y que hay ciertas personas que se pueden mostrar renuentes a mostrar diferentes habilidades y esa herramienta es la hoja en blanco. De hecho, Saúl, esta sería la herramienta que vamos a utilizar para hacer este pequeño curso de diseño de personajes que posteriormente lo puedes implementar en distintas plataformas como los programas de la paquetería de Adobe, que los básicos serían Illustrator y Photoshop, o como puede Sí, ser Corel, tengo esos dos. o como puede ser incluso el Procreate, que es un software muy recurrente y es muy novedoso todavía para trabajar de manera digital directamente haciendo la ilustración en la tablet, la paquetería de Affinity, etcétera, etcétera. Entonces, todos ellos parten de lo que uno puede generar en este software tan complicado que es la hoja en blanco, que es el papel y lápiz, que normalmente pues estamos siempre a la espera, ¿no? De qué es lo que podemos generar con los acabados, con los filtros, con las luces y sombras que nos puede otorgar un software muy complicado, como puede ser el Maya, como puede ser el Motion Graphics, como puede ser un montón de paqueterías que tienen un grado más en cuanto a su elaboración, pero principalmente que tenemos enfrente de nosotros es el que más se nos puede llegar a complicar, porque el papel en blanco implica el encontrarte con un estilo de ilustración, con un estilo de personaje, que una vez que uno pasa por todos los ejercicios que puede hacer y agotar y todos los recursos visuales que tenemos a nuestro alcance, podemos llegar a conformar nuestro propio estilo y a partir de ahí empezar a ser autores de nuestras propias historias, ¿no? Que al final del día eso es lo que competiría al diseño de personajes, el poder generar y el poder contar historias
para que a partir de ellas puedas tú, desde mi punto de vista, dos cosas. Uno, ser feliz contigo mismo, y dos, compartirlas, ya sea a través del gusto por exponer tu trabajo, o otro que me parece un recurso muy importante, hacer negocio de esto. Y principalmente lo digo porque si todos estamos aprovechando la contingencia para buscar áreas de oportunidad, es porque precisamente lo que queremos es entender hacia dónde vamos a ir, hacia dónde podemos hacer negocio una vez que todo esto pase, ¿no? Muchas gracias, Tomás. Espero que dentro de 4 semanas que termine el curso también tengas como esa forma de haberlo visto, ¿no? En fin, vamos a ir avanzando entonces con la presentación. Me presento. Mi nombre es Eduardo Guerra. Soy diseñador gráfico de profesión. Tengo aproximadamente un poquito más de 20 años dedicándome a las disciplinas de la comunicación visual, del diseño gráfico. Soy catedrático desde 2005, aproximadamente 15 años estoy cumpliendo el próximo agosto del 2020. Diseña me abrió sus puertas para poder pues, juntarme con un grupo de chavos y volverme a involucrar en áreas de diseño, ya que he estado en un montón de instituciones de merca, de publicidad, de imagen pública, de periodismo, pero siempre me falta esa comunión con personas que realmente se dedican a lo que yo me dedico también a hacer, que tiene que ver mucho con la ilustración, ¿no? Que esta parte de ilustrador, si bien es un recurso que yo he utilizado desde que me dedico a lo que me dedico, prácticamente me dedico a la ilustración desde que yo tengo uso de razón y desde que tomé un papel y una pluma cuando yo tenía 2 o 3 años. Esta imagen que están viendo fue mi primer dibujo, o de los primeros dibujos que me animé yo a poder compartir. Ese dibujo me lo guardó mi mamá durante muchísimos años y lo que encontraba era una forma de expresión muy básica, pero que le contaba algo, porque cuando yo llegué con mi mamá con este dibujo, llegué y la asusté. O sea, Lalo de los 3 años llegó y le dijo, hola mamá, ¡bu! Y mi mamá, órale, pues está muy fregón tu dibujo, ¿no? Es una pequeña agenda que mi mamá me guarda desde 1978. Y bueno, lo conservo como un tesoro muy preciado porque fue mi incursión a este maravilloso mundo que tiene que ver con la ilustración y el diseño de personajes y la caricatura. Esa arma poderosa que descubrí a través de mi mano es lo que ha hecho que el día de hoy me pueda dedicar a hacer algo que me apasiona y que me gusta, que es dibujar, que es hacer diseño de personajes y caricaturas, y que pueda vivir de ello, que es lo más padre, ¿no? Es despertarte y no tener que trabajar, sino despertarte y empezar a echar a andar esa vena creativa que todo el tiempo tiene que estar en movimiento, todo es un músculo que tiene que estar todo el tiempo progresando y moviéndose y ejercitándose para poderlo aplicar en distintas áreas de negocio que puede llegar a encontrar una persona, ¿no? Entonces, desde luego, pues mis referencias cuando estaba yo chavo, pues eran los dibujos que yo veía en las caricaturas, ¿no? Yo veía las caricaturas de Disney, veía las caricaturas de Hanna-Barbera, veía las caricaturas de Pájaro Loco, las caricaturas de Gasparín, todo eso consumía yo como material visual cuando estaba yo chico, y bueno, pues parte de ello se veía como en la influencia de los dibujos que yo hacía, ¿no? Me encantaban ver también, por ejemplo, me llamaba mucho la atención que los productos tuvieran personajes de caricatura, y me interesaba mucho ver cómo era que se metían como esos mundos, esos universos, donde el Gansito, el Tigre Toño, no sé si haya gente que nos acompañe de Latinoamérica, que esté familiarizada con los productos que estoy hablando, pero más o menos para que se den una idea, son pastelitos, son dulces, son golosinas que uno va y compra en alguna miscelánea, en alguna tiendita, y pues normalmente venían acompañados esos productos de un personaje de marca. Yo decía, bueno, ¿y estos cuates qué? ¿A qué hora salen sus programas? ¿En dónde los puedo encontrar? Por ejemplo, que era el personaje de los Juegos Olímpicos del 84 en Los Ángeles, pues me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Y lo dibujaba y lo reinterpretaba y hacía esa suerte de cosas. E incluso me aventé yo la puntada de hacer mis propios cómics cuando tenía yo 9 años, que encontraba pues todas las historias, decía, bueno, ¿por qué no las cuento de un modo divertido, no? ¿Por qué no hago algo chistoso con eso que estoy viendo en las pantallas, no? Entonces me aventaba yo mis cómics de Star Wars o mis cómics de Indiana Jones a partir de lo que veía, y pues esas eran mis versiones, ¿no? O sea, unas versiones, digamos, es que es muy chistoso porque a uno a la distancia lo ve, pues mira, eran personajes que estaban muy castigados a lo mejor en cuanto a calidad, en cuanto a solución, pero si uno voltea a ver a diferentes autores que en la actualidad
tienen una estética muy similar. Entonces, pues encontramos que hay áreas de oportunidad en cuanto a lo que nosotros podemos ir formando como estilo para empezar a adecuarlo en diferentes líneas de negocio y de comunicación. Por supuesto que pasé por la secundaria y me volví el clásico cuate que hacía dibujos para de los maestros, ¿no? Y me divertía con ello. Y les juro por mis hijas que yo tenía un maestro como este señor de los bigotes que se parece a Einstein, que era el maestro de modelado. Este cuate era algo, algo singular y tenía también una vena artística, desde luego, ¿no? Y ya en la universidad, pues empieza uno a investigar, a experimentar con materiales que se te van presentando que a lo mejor no tenías idea que existían, ¿no? Y estamos hablando de una época en la que apenas estaba empezando la parte digital. Es decir, yo empiezo la universidad a la par que empiezan a llegar las computadoras a la escuela. Entonces yo, antes incluso de la paquetería de Adobe, empecé trabajando con un CPU de estos chiquititos de Apple, que eran unos monitores en blanco y negro, y un programa que se llamaba Super Paint, que era similar al Paint de Office, ¿no? De Microsoft. Yo con esos trabajaba, pues en la escuela, ¿no? Tratando de hacer ilustración con el ratón y pues con los píxeles, y pues hacía unas cosas ahí medio... hagan de cuenta que uno es como Bambi, ¿no? Cuando uno está experimentando, como Bambi cuando está sobre el lago congelado, que cada rato se da trancazos. Hagan de cuenta que es una parte muy similar cuando uno va experimentando y se va familiarizando con diferentes plataformas y diferentes formatos para poder hacer ilustración y para poder hacer algún material de comunicación. Entonces, esta ilustración, por ejemplo, pues estaba hecha con acrílico, ¿no? Esta otra ilustración estaba hecha con gouache, acuarela y recorte de papel. Y fue muy padre todo este proceso de experimentar en la universidad para darme cuenta que el diseño gráfico me gusta un montón, pero que la ilustración es un área de oportunidad en la que yo podía incursionar y encontrar distintas áreas en las que podía ir involucrando la ilustración en algunas otras disciplinas de la comunicación, como es el caso de la identidad gráfica, como es el caso del empaque, como es el caso de un cartel, por ejemplo, ¿no? Y usar este recurso de la ilustración y la caricatura para poder hacer todas las imágenes que pueden decantar en una pieza gráfica, ¿no? Ya cuando empiezo a trabajar, pues pues se me abren estas puertas para poder experimentar con cosas que me asignaban como proyectos, ¿no? Entonces, tenía yo a mi cargo, ¿no? El departamento de comunicación de una compañía que era una marca donde se hacían, se disponía de productos de espacios en transporte público para poder hacer renta del mismo para publicidad. Y bueno, me pidieron que hiciera un anuncio, ¿no? Y ahí está otra vez Lalo experimentando y haciendo sus pininos con ilustraciones muy básicas como estas que estamos viendo acá. Y poquito a poco fue evolucionando. Tuve la oportunidad de hacer una ilustración en acuarela y plumón de la Ciudad de México, que es una ciudad que estamos viendo esta foto de la Ciudad de México en el 96. Ahí no había, para los que son de la Ciudad de México, pues aquí no había un periférico de 2 pisos o una superpoblación en Santa Fe o cosas así. De dibujo, cabe aclarar que lo hice en compañía de un amigo que se llama José Miguel López Sánchez Armas, ¿no? Posteriormente repliqué esa técnica para hacer todo un mapa de señalética en TV Azteca, donde fue también donde yo participé como gerente de diseño en su momento, en la parte de promoción e imagen. Y una vez que está la relación con el canal, pues empiezo también a participar en algunos promos de programas, diseño de personajes para algunas campañas internas, como este personaje que estamos viendo ahí, que se supone que era el personaje que abanderaba la no violencia en los estadios, ¿no? Aunque lo veíamos ahí medio mal encarado, pues lo que te comunicaba era eso, ¿no? Que estuviéramos en el estadio de fútbol, pero todos en paz, ¿no? Y por ejemplo, el que están viendo a la derecha, perdón, era trabajar los fondos y el desarrollo de los cuerpos de un programa de concurso donde hacían equipo hombres y mujeres y como que competían entre ellos, ¿no? Y así he ido experimentando, he ido teniendo oportunidades en mi trabajo de poder resolver las cosas con ilustración, con caricatura. Esta fue una campaña que se hizo para la Copa del Mundo del 2006, que fue en Alemania, en la que me encargaron hacer las ilustraciones de la selección nacional de aquel entonces, para vender esas pelotitas que están viendo en la foto, que eran como un promocional con el cual pues, los chavitos podían jugar dominadas, ¿no? Honestamente nunca intenté ver si funcionaban esas cosas, pero lo padre fue pues ver el comercial animado de las caricaturas que yo había hecho y pues desde luego ver a los personajes, ¿no? Y cómo los niños los coleccionaban y tenían como esa inquietud de tenerlos todos juntos, ¿no?
Por ejemplo, este personaje que hice para Médica Sur, que es un hospital que está al sur de la Ciudad de México, lo hice para el área de pediatría, haciendo cómic y haciendo materiales stand-y y materiales de comunicación. Lo padre de este personaje es que años después nace mi hija en el hospital, en este hospital, y cuando la recibo con un personaje de estos bordado en una cobija. Es decir, yo ya había pasado tiempo de que había dejado ese proyecto y el hospital mantenía esa línea gráfica que habíamos trabajado y pues me daban como ese regalo, ¿no? De darme a mi hija envuelta en una cobija con un personaje que venía de este material que habíamos desarrollado, ¿no? Tuve la oportunidad más adelante de trabajar para The Walt Disney Company y tener en mis manos los juguetes con los que trabajan todos los títulos, ¿no? Los juguetes que así le llamaba yo a las ilustraciones de Disney y las guías de estilo, y podía yo trabajar con Mickey, con Piratas del Caribe, con los personajes de Toy Story, y así diferentes composiciones, que era muy divertido, pero me sentía yo ciertamente limitado, porque de alguna manera yo no podía resolver algo interviniendo los personajes. Yo podía hacer composición con texturas y con diseños de personajes y con fondos, pero donde realmente me sentí contento era cuando el estudio me permitía poder trabajar para alguna campaña alterna, como esta campaña que fue para vender títulos que ya eran viejos y hacer un concepto de una tarde de películas, ¿no? Entonces, en el cual pues, desarrollamos diferentes propuestas donde los personajes eran palomitas y tenían como diferentes aplicaciones en carteles de películas viejas, ¿no? Como Tres hombres y un bebé o como La boda de mi mejor amigo, que tenían como este protagonismo de las palomitas actuando los mismos títulos de las películas, ¿no? Y podíamos dividir las películas por géneros. Entonces la palomita ya adquiría una personalidad, ya se movía, ya era algo que formaba parte de todo el numerito de sentarnos a ver una película casera, ¿no? Ya cobraba como cierta importancia y cierta relevancia esa cuestión, ¿no? Parte también de las cosas que disfruto hacer son proyectos personales. Con este amigo que les decía que yo trabajé el mapa de la Ciudad de México, decidimos hacer un proyecto personal cuando iba a estrenarse el episodio 7 de Star Wars. Una vez que compra la franquicia, los estudios de Disney, ¿se acuerdan que pues fue toda esta cuestión de que se iba a lanzar de nuevo y episodio 7, y en ese momento todos estábamos vueltos locos, ¿no? No sabíamos todavía lo que iba a significar el meter de nuevo los títulos y no sabíamos los personajes que iba a pasar con ellos, etcétera, etcétera. Entonces, este amigo y yo decidimos hacer un proyecto personal contando 150 días antes del estreno y hacer ilustración de personajes y de caricaturas durante todo ese proceso e ir haciendo una exposición que lo pudiéramos compartir en redes sociales, lo cual resultó en un ejercicio muy divertido para ir explorando estilo, para ir explorando nuevas formas de meter color, a partir del vector, a partir del pixel, etcétera, etcétera. Y una de las recompensas más padres que tuve yo a nivel personal durante todo este proceso es que Carrie Fisher, que en ese momento todavía vivía, pues vio el Twitter donde la arrobé y me hizo favor de marcarlo como favorito, ¿no? Entonces, eso para mí, insisto, no tiene nada que ver con cobré tanto, me hice millonario de una ilustración o la vio el planeta entero. Cuando recibí Carrie Fisher marcó tu tweet como favorito, ya era suficiente paga por haber hecho este tipo de trabajo, ¿no? Por supuesto, pues también quise lanzar mi webcómic, lo tengo ahí como entre mis pendientes, ¿no? De trabajar. Siempre me gusta mucho jugar con el tema de mi familia y hacernos protagonistas de mini historias. Entonces, pues tuve una propuesta de hacer mi webcómic, lo tengo también por ahí en Instagram. Tiene muy poquitos episodios, ¿por qué? Pues porque también la vorágine de la chamba nos va consumiendo día a día y entonces pues eso va repercutiendo en proyectos personales. Parte de mi chamba también, o de mis proyectos personales, pues ha sido hacer como previos a las Copas del Mundo, tanto la de 2014 como la de 2018, donde me aventé a raíz de el álbum Panini. Yo dije, bueno, ¿cómo hubieran sido álbumes Panini que eran de los más viejos, ¿no? ¿Cómo se hubiera visto la Tota Carvajal, que es este portero de los años 50, 60 de la selección mexicana? ¿O cómo se hubiera visto Horacio Casarino, el Pirata Fuente, que incluso para los que son mexicanos, sabemos que el Pirata Fuente es un jugador legendario, que incluso tiene la fama de haber sido mucho mejor que Hugo Sánchez, que Cuauhtémoc Blanco, que jugadores de una época más reciente, ¿no? Que desafortunadamente no tuvo la oportunidad de llegar a una Copa del Mundo. Entonces, haciendo como todo ese ejercicio, hice
una colección propia que le puse El Alini. Y esa colección implicó hacer una caricatura diaria en el 2014 de figuras de la selección mexicana y en el 2018 de figuras de todo el planeta, ¿no? Entonces, pues me aventé como esos dos ejercicios y fue muy padre ver cómo Lothar Matthäus a lo mejor también lo arrobó, o por ejemplo Ramón Ramírez, que lo arrobé en Twitter, pues me hizo favor de ponerlo como foto de perfil, ¿no? Este tipo de cosas, insisto, son cosas que son divertidas, que vale la pena experimentar y que te va acercando y desde luego te da foro, te da vitrina para poder pues compartir tu trabajo, que tu trabajo lo volteen a ver las personas y que digan, mira, él sabe hacer caricatura de retrato de personalidades, mira, él tiene un estilo más como niños, como infantil, mira, él hace animación y puede hacer modelado en 3D a partir de personajes. Es decir, hay un sinnúmero de posibilidades que podemos hacer y tener a partir de la ilustración, ¿no? Y desde luego también está la caricatura y el diseño de personajes para poder representar algún sentimiento, alguna molestia, alguna carencia o incluso alguna postura, ¿no? Alguna postura ideológica o alguna corriente de pensamiento, ¿no? Que en su momento pues también llegué a experimentar y a tener, ¿no? Parte de mi chamba análoga, pues puedo hacer en grafito, en pastel, en carboncillo. Me gusta, insisto, experimentar mucho con estas técnicas. Incluso trabajé, o más bien, tuve la oportunidad de hacer mi maestría en ilustración hará unos 4 años, 3 años, que estuve yo en una escuela al norte de la Ciudad de México, haciendo una maestría en ilustración precisamente y experimentando de nuevo con técnicas análogas, ¿no? Como estas que están viendo aquí en la pantalla, o incluso hacer algunas experimentaciones en animación, como este screen que están viendo acá, ¿no? En fin, me gusta muchísimo estar haciendo este tipo de cosas y ver este tipo de cosas, ¿no? Experimentar y ver, y todo lo que puedo encontrarme en el camino, le voy sacando fotografías, lo voy estudiando, lo voy leyendo, lo voy recibiendo, lo voy perfeccionando, ¿no? Tanto la caricatura y el personaje hecho en otras latitudes, como lo que se hace aquí en casa, ¿no? Lo que se hace aquí a nivel nacional, desde nuestros ancestros, ¿no? Como José Guadalupe Posada, como el Chango Cabral, pasando por todos los caricaturistas políticos, también el señor Gabriel Vargas, que fue el quien hizo La Familia Burrón aquí en México, Sixto Valencia, que hizo al Memín Pingüín, y desde luego pues todos los autores que pueden ser de los Estados Unidos y parte de Europa, ¿no? Y de Asia. En fin, todo eso pues ha formado parte de mi acervo cultural, de mi acervo visual, y desde luego pues todo eso decanta en la satisfacción de poder de poder enseñar caricatura, de poder enseñar diseño de personajes y de poder experimentar con diferentes técnicas, insisto, para poder hacer negocio con diferentes marcas o dar cursos como este que estamos platicando en este rato que estamos tan ameno, ¿no? Jay dice, reconocimiento sobre remuneración económica. Claro, estás refiriéndote a todo eso cuando recibo los fabs de Carrie Fisher o de Ramón Ramírez, o en su momento, que es otro que también experimenté cuando fue un aniversario de José José y todavía en vida José José me hizo el favor de darme un like acerca de eso, pues fue cosas que me da gusto experimentar y que me encanta poderlo compartir, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues ahí tengo algunos alumnos que están en algunos cursos de caricatura donde estamos estudiando parte de la expresión, viendo autorretrato, viendo cosas que se pueden ir haciendo. Y pues bueno, eso es parte de lo que a mí normalmente me gusta hacer y me gusta experimentar. Esta es una foto de mi estudio. Justo estoy ahí sentado en el lugar donde me están viendo. Ahí tienen más o menos pues todos mis datos, mis redes sociales, donde pueden encontrar parte de mi chamba. Desde luego, pues como están viendo dispuestos ahí, se dan cuenta de mi inquietud por los juguetes, por las formas, por los colores, por las técnicas experimentales y por todo esto que conlleva el diseño de personajes, ¿no? Y si se dan cuenta, en la parte inferior, donde está mi brazo izquierdo, estamos viendo ahí de nuevo eso que salía al principio de la sesión, que era el papel en blanco, ¿no? Es un cuaderno de sketchbook donde, pues normalmente acostumbramos a tenerlo a la mano para poder experimentar, para poder no viajar o no salir sin una libreta de estas y poder estar dibujando lo que se nos ocurra, ¿sí? Absolutamente lo que se nos ocurra. Incluso ahorita que estamos en una época de procurar estar lo más que se pueda en casa, si es que preferentemente no hay que salir, pues podemos asomarnos a nuestro entorno, podemos ver lo que tenemos aquí en nuestras manos y podemos empezar a lo mejor
con un simple elemento como este, empezar a pensar que, bueno, a lo mejor esto podría ser la nariz y esto parte del cráneo y a lo mejor podríamos empezar a incorporarle algunos elementos para poder hacer un rostro y para poder empezar a hacer un personaje que quién sabe cuál podría ser como su destino, su función, ¿no? Les pongo un ejemplo. Este personaje que estamos viendo, pues no es un personaje que tenga una elaboración pues muy compleja, ¿no? No es algo que veamos y que digamos, no, mira, este personaje de Pixar está tremendamente elaborado y es una textura muy evidente y los acabados son increíbles, el manejo de las luces y las sombras, etcétera, etcétera, ¿no? Encontramos un personaje bastante sencillo en su construcción, que incluso podríamos decir lo que normalmente, ¿no? Podemos decir con cierto desdén, ¿no? Eso hasta mi hijo lo hace, ¿no? Cuando podríamos asomarnos, ¿no? Yo no sé dibujar, pero bueno, eso hasta yo lo hago, ¿no? Y con cierto desdén, insisto, podríamos hacer tales afirmaciones. Bueno, pues este diseño formó parte de una colección de una diseñadora que se llama Gabriela Moad, que vendió como franquicia. Y esta licencia la encontrábamos en mochilas, en vasos, en platos, en ropa, en artículos promocionales, y era una construcción visual que tenía mucha sencillez en la misma, ¿no? Experimentaban con patrones muy básicos de vectores y a eso le incorporaban un trazo, pues, digamos que muy elemental, y no por ello se detuvo para hacer su colección que se llamó Fulanitos. Es decir, tuvo la inquietud de hacer algo con sus personajes y los pone sobre la mesa para poder experimentar y para poder salirlos a vender, ¿sí? Igual los Angry Birds, ¿cómo nacen? ¿O qué es lo que han ido creciendo? Encontramos que los Angry Birds tienen desde su salida al mercado en 2009 un formato de juego en aplicación y de ahí brincaron al cine. De ahí brincaron a camisetas, a juguetes, etcétera, etcétera. En su momento fue la aplicación que más se descargaba. Yo no sé ahora si todavía se sigue usando con tal eh, popularidad. Me acuerdo mucho que en un ciclo de conferencias que tuve la oportunidad de ir, no tenía que ver los Angry Birds con la conferencia, o sea, no estaba viendo el ponente, no era alguien que dijera algo de los Angry Birds, simplemente estaba yo compartiendo el escritorio donde estábamos atendiendo las conferencias, en una mesa, con gente de Disney, y la chava que estaba junto de mí estaba jugando Angry Birds. Estaba ella más bien entretenida con los personajes que con la plática que nos estaban ofreciendo, ¿no? O por ejemplo, los Huevo Cartoon, que en México pues, son populares y empezaron como un ejercicio muy básico de animación también, usando el ingenio, usando el humor. Y ese ingenio y ese humor se convirtió en animacioncitas en su momento desarrolladas en Flash, que es una aplicación que normalmente ya conocemos todos, en donde se hacían pues, ciertas parodias, ¿no? Que en su momento cuando empezaron los Huevo Cartoon, me acuerdo que era algo como con Big Brother, con la primera edición del programa de Big Brother. Y a partir de ahí, el proyecto creció y creció y creció y creció a un nivel tal que creo que llevan por la cuarta película. Y fíjense cómo dice ahí, una película de Huevos a un Pollo, estamos hablando de un texto de hace 10 años, llevaba un ingreso total acumulado de 4.464.000 y fracción. Es decir, y estamos hablando de dólares. Es decir, un título que a lo mejor nació en el escritorio de una persona por estar garabateando, por estar jugando, al momento de ser comercializado, se puede volver un producto que genere muchísimo dinero. Y desde luego, eso depende de cuánta alma tenga un personaje, ¿sí? Por ejemplo, está esta historia de Destroyer, ¿no? Que tiene mucha similitud en su trazo con los fulanitos que acabamos de ver. Destroyer es una marca 100% mexicana desarrollada por Amparo, se me escapa el apellido de Amparo. Le apodan Amparín o su seudónimo es Amparín, pero se me acaba de escapar el apellido de ella. Y bueno, pues igual, ¿no? Ella genera esta línea de personajes, narra ella en un video que me encontré por ahí, donde nos está diciendo, pues yo era muy insegura y no sabía si alguien me iba a comprar algo, hasta que un momento unos amigos me encargaron que les dibujara yo en un objeto de cerámica, algo así. Amparo Serrano se llama ella. Y pues a partir de ello empieza a desarrollar, nace la adaptación de la Virgen de Guadalupe, que es un símbolo muy poderoso y muy arraigado en la cultura mexicana. Es un pueblo muy guadalupano y encuentran en esta aplicación algo no ofensivo con el tema religioso y algo que pueden comprar y usar. Y entonces
nace una línea de personajes que va más allá de la Virgen de Guadalupe, también están los personajes de bebés, muñecas, etcétera. Y uno puede ir a la fecha a centros comerciales importantes de la Ciudad de México y de la República Mexicana y encontrar también productos de Destroyer. Y de nuevo, sí, nosotros, chicos, los estamos viendo y podemos decir, pues es que eso, ¿qué tiene en cuanto a su construcción? ¿Cuál es su complejidad? O sea, ¿realmente es un producto que tenga algunos acabados muy cuidados o que es algo que yo no puedo hacer? Desde luego que todos, cuando tomamos una pluma y tomamos un papel y nos decidimos a experimentar, podemos hacer cosas que en su trazo pueden tener mejor composición a nuestro juicio, o que pueden tener una línea gráfica distinta, pero todo eso tiene que ver con la experimentación, con estar arrastrando el lápiz una y otra vez hasta encontrar un estilo. Es decir, yo empecé dibujando y adaptando mi estilo de Hanna-Barbera, de Disney y demás, y normalmente sigo buscando cómo darle la vuelta a todo eso para que siempre se vea como un Eduardo Guerra, como un Lalo Guerra, ¿no? Igual hay muchas personas que tienen gusto por el manga, por el anime, tienen mucha similitud con los cómics, ¿no? Con trazos mucho más cercanos a la figura humana o con trazos muy cercanos a estas características de los dibujos orientales. Pero bueno, pues cada quien va experimentando y eso va decantando en un estilo al final del día para diseño de personajes, ¿no? Este imperio que se llama Disney, que ahorita se les está viendo negras con todo este tema, ya que Disney depende mucho del tema de los parques y de las películas que se exhiben en cine y demás. Bueno, todo esto, que aparentemente está detenido, pero que estoy seguro que se recuperarán muy pronto, todo eso empezó con una idea de un ratón. Si nos vamos un poquito más atrás, empieza con la idea de poner un estudio de animación de un cuate que decidió, ya no quiero trabajar para otros no me acuerdo si era agencia de publicidad o era un periódico donde trabajaba Walt y conoce a Ubiworks, pero deciden entre los dos fundar un estudio de animación y empezar a trabajar con caricaturas. ¿En qué trabajaban ellos? En mesas. ¿Con qué trabajaban ellos? Con carboncillo y con hojas de papel. Es decir, todo este imperio que si alguien ha tenido la oportunidad de visitar Los Ángeles, Orlando, los parques de de alguna otra latitud, o ver algún video documental de cómo son los parques, se da uno cuenta de la dimensión y de las posibilidades de crecimiento que nacen a partir de una idea de un personaje, ¿no? ¿Qué es un personaje entonces? Un personaje lo podemos concebir desde el punto de vista narrativo como alguien que nos va a participar de su propia necesidad dramática. Esto puede ser en teatro, puede ser en cine, puede ser en literatura, puede ser en un montón de lados, ¿sí? Lo que nos compete a nosotros es pensar como en ese diseño de personaje a partir de o tomando el recurso de la ilustración o de la caricatura o el que ustedes estén normalmente manejando para poder tener como alguna expresión artística, ¿sí? El dibujo hace posible lo que en realidad no sería posible y ahí podemos ver y experimentar con formas tanto de personajes o adaptaciones de personajes humanas, ¿sí? Como pueden ser también los humanoides, ¿no? Es decir, o pueden ser objetos o pueden ser animales humanizados con características de humanos, ¿no? Un personaje entonces va a ser aquel que se ubica dentro de cualquier género, dramático, cómico, de terror, etcétera, etcétera, y posee una personalidad propia con rasgos y características humanoides o propias de los humanos. En este caso, esa figura retórica la conocemos como prosopopeya, que decanta en una personificación de un personaje. Este personaje, por ejemplo, lo hice para el Club Mundet. Yo, bueno, lo trabajé para otro estudio que lleva el Club Mundet y desarrollamos pues una manzana, ¿no? Que es como el ícono representativo de ese club deportivo, ¿no? ¿Qué es la prosopopeya? Dar características racionales y humanizadas a un animal u objeto inanimado. Y esto pues decanta en un montón de aristas, ¿no? En un montón de líneas que podemos empezar a perseguir nosotros a partir de nuestra imaginación. Es decir, nosotros podemos trabajar, podemos intervenir alguna figura que nos encontremos. Yo refería hace unos momentos, ¿no? El material que nos encontramos en casa, incluso el bote de tinta o el apagador o la lámpara o lo que encontremos, que podamos irle haciendo algunas modificaciones que se convierten en un rostro, que este fenómeno se le conoce como pareidolia, ¿sí? Donde encontramos rostros donde no los hay y poder empezar a experimentar ese tipo de cosas usando ese recurso, ¿no? Con material que encontramos en casa, ¿no? Y bueno, pues desde luego, ya una vez que se tiene el diseño de un personaje, al momento de que uno quiere experimentar con él, contar alguna historia a través de él,
pues normalmente lo que se tiene que hacer es reinterpretarlo una y mil veces, perdón, para que pueda tener diferentes formas de expresar lo que ese personaje está sintiendo, ¿no? También entender cuál va a ser el recurso, la necesidad dramática que va a tener el personaje, ¿no? Y todo eso nos ayuda también a entender los estereotipos, ya que al momento de crear un personaje, lo que sea, entendemos que ese personaje va a tener algo que contarnos y por lo tanto una personalidad. Ese personaje a lo mejor empezamos a desarrollarlo y empezamos a imaginarnos cómo va a estar detrás de ello, ¿no? Cómo va a ser su forma, su estructura y su necesidad de contarnos algo desde el llanto o desde la risa o desde el sueño, etcétera, 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 ¿no? Y por lo tanto, pues cada quien desde su estilo va a empezar a aterrizar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, les voy a compartir ahora, perdón, esta pantalla. Déjenme regreso aquí al Zoom. ¿Están viendo todos mi Photoshop? Sí. Bueno, esta pantalla que tiene figuras geométricas básicas, que me van a servir para empezar yo a experimentar por medio de la pluma, los diferentes recursos que tengo yo para poder hacer el uso de este material, pensando en qué voy a empezar a desarrollar rostros, ¿no? Entonces hagan de cuenta que yo pues tomo mi herramienta de pincel, que tiene ahí como esa textura negra, y pues normalmente la proporción humana, si están viéndome aquí en la cámara, pues vean cómo se hace aquí un eje simétrico, y hay dos líneas que determinan la altura de las partes de la cara, ¿no? La línea de los ojos y la línea de la nariz y de la boca, ¿sale? A partir de ello, tengo yo lo básico para empezar a experimentar. Normalmente, si respetamos las proporciones como vieron con su maestro de figura humana, pues nos tenemos que regir bajo ciertos cánones. Lo padre del diseño de personajes es que podemos experimentar y hacer cosas que nuestra creatividad nos lleve a ello, ¿sí? Entonces, para ello, lo que podemos hacer es empezar a tomar el papel y empezar a buscar como estos ejes, no hechos de una forma como muy estudiada, ¿no? Como muy académica, sino más bien como muy loca. A lo mejor decidimos que la altura de los ojos va a estar como por acá y a lo mejor la altura de la nariz va a estar como por acá. Entonces, si partimos de ello, le bajamos tantito aquí la opacidad a nuestras líneas guía y podemos empezar, vamos a bajarle la opacidad un poquito más. Ahí está, ahí no nos estorba. Y podemos empezar a pensar, ¿no? Bueno, ya tengo aquí una estructura básica para empezar a hacer un personaje, ¿no? Un personaje que me pueda poder decir qué historia podría contar, ¿no? Normalmente hacemos como este recurso, ¿no? De los ojos, el diseño de los ojos, a lo mejor las pupilas. Ahorita no me preocupa tanto que los acabados estén muy bien resueltos, ¿no? Lo que me preocupa es el boceto y empezar a concebir, ¿no? Por acá quedó la línea de la nariz, entonces este personaje pues tiene la nariz hasta abajo. Vamos a pensar que su nariz llega hasta ahí, ¿sale? Y entonces por aquí tiene que estar la boca. Vamos a pensar en un personaje cuya sonrisa va de acá para acá, ¿sí? Este personaje ya me está contando algo, ya me está diciendo que está de buen humor, ya me está diciendo que tiene un rostro con una forma como de huevo, entonces podemos empezar a experimentar con el resto del rostro, perdón. Entonces, pues vamos a pensar que le ponemos unas orejas. Las orejas, desde luego, al ser una caricatura, pues no tienen que estar de acuerdo a las proporciones humanas. Vamos a pensar que están a esas alturas. Podemos empezar a experimentar con diferentes formas de ceja. Puede ser una ceja muy ligerita o puede ser una ceja muy tupida, a lo mejor, con pequeñas formas básicas, ¿no? Pequeñas formas geométricas. Estoy empezando a hacer aquí una experimentación. O a lo mejor este personaje no tiene estos rasgos tan contentos, ¿no? De tanta felicidad. Sino a lo mejor le pongo yo otra figura geométrica que es el trapecio, aquí en la parte de abajo de la nariz, y ya tengo ahí un bigote, ¿no? Un bigote muy tupido. Y entonces ya voy a empezar a ver, bueno, tengo diferentes alternativas para empezar a contar la historia con este personaje, ¿no? Entonces, bueno, empiezo aquí a hacer algunas adaptaciones a partir de mis formas geométricas y puedo empezar a ver que mi personaje va cobrando cierta forma, ¿no? Puedo decidir si el personaje
tiene cabello o no lo tiene. Puedo decidir si estiro un poquito más esta parte de la barbilla o más bien la corto acá y a lo mejor la boca está oculta atrás del bigote o a lo mejor aquí está la sonrisa, ¿no? No sé, la cosa siempre es estar experimentando y experimentando. Y una vez que se tiene eso, pues yo puedo definir, ¿no? Le voy a poner cabello acá y el cabello salió como de científico loco, ¿sí? Entonces a lo mejor vale la pena también ponerle aquí 3 pelillos. Y todo eso salió a partir de la experimentación de esta figura básica, ¿no? ¿Cómo hacemos de repente cuando podemos combinar 2 figuras? A lo mejor me encuentro yo, si tengo figuras básicas, con este tipo de dificultades, ¿no? Y entonces de nuevo vuelvo a poner aquí mis líneas guía, donde van ojos, nariz y boca. Estoy usando ya características distintas, ¿no? Ahí van mis líneas guía, me auxilian para ello. Me voy a ir aquí a la parte superior. Voy a hacer un poquito más transparente esta capa. No, lo habíamos quedado que era como en 10, ¿no? Ahí me equivoqué de capa, ¿ya ven? Es esta. Ahí está la capa que hay que hacer más transparente. Ahí tengo ya como mis guías, ¿no? Entonces, ya que tengo eso, pues también puedo empezar a experimentar. A ver, aquí hay un personaje, sí, vamos a empezar a caracterizarlo, ¿no? Hagámosle los ojos, hagamos un estilo diferente de ojos. Hace rato hice un círculo. Ahora vamos a hacer los ojos, digamos que más ovalados, ¿no? Unos ojos más típicos, más tradicionales. Hagamos unos ojos ovalados. Y vamos a ponerle por acá las pupilas, ¿no? Están viendo como para allá. ¿Ok? Vamos a pensar que si esta es la altura de la nariz, vamos a hacer ahora un diseño de nariz diferente. Vamos a hacer una nariz con esta forma, ¿no? ¿Qué formas tienen las narices? Los que ustedes quieran. Las narices pueden ser medios triángulos, pueden ser rectángulos, pueden ser semicírculos, pueden ser círculos las narices. Pueden ser, incluso hay una nariz que es muy común en los niños, ¿no? Que los niños dibujan las fosas nasales sin el puente nasal. Entonces los niños hacen esto. Y es una nariz muy simpática, ¿no? Bueno, también se vale hacer este tipo de narices, ¿no? Porque de repente, si jugamos con ella y la deformamos, pues tenemos una nariz así. Entonces ya tenemos una nariz que puede ser un poquito más alargada, ¿no? Entonces vamos a regresarnos aquí a nuestro personaje y podemos ponerle aquí una sonrisa al personaje y vamos a ver cómo es todo el entorno, ¿no? Vamos a pensar que vamos a ponerle ahora las orejas a estas alturas del cráneo, ¿no? Respetando nuestra forma básica. ¿Eso qué quiere decir? Que este amigo o esta amiga, no sabemos qué es, pues tiene estas facciones, ¿no? Que podemos ir nosotros haciendo curvas o exagerando la parte recta, ¿sí? Podemos empezar a darle como cierta personalidad ya al personaje, ahí lo pusimos contento. Las cejas pueden ser así y tiene una expresión como de amabilidad. Estamos empezando a encontrarnos con que ese personaje pues nos va a contar alguna historia como de buena onda, ¿no? En cambio, si hacemos este tipo de cosas, el personaje ya nos está mirando con cierta malicia, ¿no? Nos está viendo la cara. O si lo ponemos así, este personaje es un malvado. Este personaje está planeando el mal. A lo mejor este güey fue el que detonó el coronavirus. En fin. Entonces podemos, ya que tengo yo alguna expresión que a lo mejor es simpática, pues igual y resulta que aquí tiene algo de caída de cabello y que le voy a hacer el cráneo a lo mejor a partir de eso mucho mayor. Y me voy a salir aquí, ¿no? Del formato que estoy utilizando. Vamos a hacerlo un poquito más redondito. Y podemos empezar a tener ya los rasgos de un doctor malévolo, ¿no? Y empezar a meterle, experimentarle, ¿no? A lo mejor tiene aquí el cuello y empezamos a ponerle aquí como cierta capa, ¿no? Como cierta vestimenta de persona malvada, pero que no pertenece como a nuestra dimensión, ¿no? Y podemos empezar a experimentar con aquí un detalle, ¿no? Como cierta sortija o un collarcito. Y vean cómo de la nada estoy empezándoles a contar una historia, ¿no? La historia del güey que soltó al vampiro o que le llevó la sopa al carnal que se comió y nos detonó y nos tiene a todos encerrados, al planeta entero, ¿no? O por ejemplo, este que está por acá, de este lado. Fíjense cómo aquí hay cosas más complejas.
y sin embargo van saliendo situaciones que nos van haciendo experimentar algo interesante, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener aquí esta división y esta división. Todo lo vamos a hacer aquí en la parte de abajo, ¿sale? Entonces, nos vamos aquí a nuestra capa donde tenemos nuestro dibujo y empezamos, ¿no?, a poner los ojos en este sector. La nariz, una nariz a lo mejor cuadrada, el personaje es cuadrado. La boca a lo mejor de este lado, ¿no? Una expresión como de angustia, ¿no? Como de que algo va a pasar. La entrega final de mis alumnos, que algunos están presentes, fue precisamente el desarrollo de una historia en la cual pues tenían ellos de pretexto un ejercicio a partir de frases aleatorias de libros, y ellos empezaron a formar una propia historia con ello. Y a partir de eso, hicieron carteles de películas que no existen, contándome historias de personajes que aún no ven la luz, pero ellos ya empezaron a diseñar y experimentar con ello, ¿no? A contarnos una historia a través de los personajes. Entonces, a lo mejor tenemos que este personaje pues tiene un cabello medio exagerado, ¿no? Y podemos hacer la historia a través de unos personajes que tienen como estas características, ¿sí? Y empezamos a meter textura y empezamos a experimentar con distintos materiales y empezamos a dar acabado y empezar a dar forma, pero siempre a partir de estas figuras y de estas formas, ¿no? Si aquí lo complementamos con otro cuadrado y sumamos más cuadrados aquí a las partes, pues tenemos que es un personaje que parece un niño, que es un niño que tiene un peinado bastante extraño, bastante loco, y que podríamos hacer una serie a partir de ese niño, ¿no? Que es un niño que a lo mejor resuelve misterios o se la pasa bien en la escuela y tiene sus pequeñas aventuras. Desde luego necesitaría este niño unos pies bastante gigantes para poder soportar el peso de su peinado, ¿no? En fin, todo eso parte a partir de la experimentación de las formas, ¿no? Todo eso es como nuestro primer pretexto, nuestro primer encaminamiento a ver ese tipo de acabados o de detalles, ¿no? ¿Qué encuentro yo en las formas y en los acabados normalmente? Las formas que son básicas para poder dibujar son el cuadrado, el triángulo y el círculo. Estas formas pues tienen como ciertas definiciones o tienen ciertas características en su construcción que no tienen que ser necesariamente genéricas, pero que se van acoplando a ciertas características que son las que estamos viendo ahí, ¿sí? Entonces encontramos que hay personajes que nacen de repente a partir de esas estructuras básicas y van teniendo cierta complejidad en su estructura, dependiendo de las características que debe tener cada personaje. Un personaje puede estar enojado y normalmente ser agresivo, y entonces podemos encontrar en el cuadrado esas características. O un personaje puede ser altamente creativo, un personaje puede tener muchísima chispa, y encontramos en ese recurso de nuevo esas características, ¿no? Es decir, vemos ahí esos, en Carl y en el otro personaje, que se me escapa el nombre del niño, si alguien lo sabe se lo voy a agradecer, pues tenemos esas características en su construcción, o bien en los de Monsters, ¿no? Que tenemos ahí los personajes, y si nos fijamos, están también a partir de figuras geométricas, y cada uno tiene un recurso, una necesidad dramática, una forma, un por qué actuar de esa manera, ¿no? Tanto el amigo cómico como el amigo que lucha por tener, Russell se llama el personaje de Op, un amigo que tiene como una misión de hacer el bien para con una niña, y un cuate que tiene una necesidad de destacar y que va a tratar de buscar a toda costa el poderlo hacer, aunque los recursos ya no sean tan buenos, ¿no? Tan válidos. Y de repente experimentar y darnos cuenta que en el universo nos encontramos siempre personajes que tienen estas características. Son sencillos en su diseño inicial, nacen de figuras geométricas, y a partir de la figura geométrica uno va experimentando, va agregando detalles, va agregando formas y va pudiendo decantar en personajes que pueden volverse, insisto, una licencia, una franquicia, una solución gráfica o nuestra propia forma de contar historias, ¿no? Como pueden ser los cómics o los webcómics. En fin,
los recursos de un diseño de personajes son infinitos y conforme vayamos avanzando en todas nuestras clases que van a comprender estas horas que me regala Diseña para poder compartir con ustedes pues realmente lo que me gusta, lo que me apasiona hacer, pues encontraremos ejercicios muy interesantes y espero que sean de utilidad para que puedan encontrar su estilo y puedan desarrollar caricaturas y puedan desarrollar personajes con el recurso de la ilustración que a la postre les resulten benéficos para contarnos la historia que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, esta sesión le quedan 8 minutos. Me gustaría saber sus comentarios